que cargue nuestras diapositivas para empezar. Ya está, y ya llegaron nuestras diapositivas. Perdón, ya inició la grabación. Empezamos ahora a compartir nuestras diapositivas de la semana 12. Qué rápido, ¿no? Cada vez el tiempo pues avanza a una velocidad pues totalmente fugaz, así muy efímero el tiempo. Es algo que el hombre no puede controlar. El tiempo, señor, el tiempo. Así que aprovéchalo al máximo. Empezamos hablando entonces acerca de la literatura peruana prehispánica. Señor, ¿cuándo hablamos de lo prehispánico? ¿Ah? ¿Cuándo hablamos de lo pre? ¿Qué significa pre? Tú sabes qué significa pre, ¿sí o no? ¿Qué significa antes? Muy bien. Antes de la era, ¿qué cosa? ¿Qué antes de qué era, Jesús? ¿Antes de qué era? ¿De la era hispánica? ¿Antes de la era española, sí o no? Y colonial, pues cuando ese poder ya se acentuó muy bien en estas tierras, la famosa colonia. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, ¿qué ocurre? Pues vamos a ver algo muy importante por aquí. ¿Qué es lo que vamos a ver? Aquí se viene. Cuando nosotros hablamos de la literatura prehispánica, señores, la pre, ¿no? Vas a guardar recuerdos muy bonitos, estoy muy seguro, vas a guardar, luego querrás decir, ¿cómo quisiera volver a la pre? Vas a decirlo, yo sé que sí. ¿Qué ocurre? Vamos a ver, pues, en este momento prehispánico, evaluaremos, pues, justamente cómo era el Perú o cuál era la literatura que se encontraba durante este periodo. Vamos a ver por aquí, vamos a ver qué cosa ocurre. Entonces decimos, literatura peruana prehispánica. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Tenemos aquí el periodo prehispánico, hablamos pues del imperio inca, hablamos de la lengua quechua, literatura quechua prehispánica. Es importante señalar esto porque como bien sabemos el Perú es un país multilingüe, ¿sí? Multilingüe y pluricultural, donde en el cual confluyen pues diversas culturas, confluyen, perdón, diversos grupos culturales, cada uno más diverso que el otro. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, ¿qué ocurre? Pues vamos a ver por aquí un dato muy importante. Aparece, por ejemplo, uno de los textos más importantes de este periodo, que sería Dioses y Hombres de Guarochirí. Ajá, Guarochirí. ¿Dónde queda Guarochirí, queridos amigos? ¿Dónde queda? ¿Conoces Guarochirí? ¿Has estado ahí? De repente estás ahí en ese momento. ¿Dónde queda Guarochirí? A ver, ¿alguien sabe? Guarochirí, queridos amigos, ajá, muy bien, es en Lima, es la parte sierra de Lima. Ajá. ¿De dónde? A ver, ¿te acuerdas dónde te llevaban de paseo en tu colegio, el mes de octubre? ¿No? ¿A dónde te iban siempre? Todos los años, al mismo lugar. Todos los años a Chosica, ¿verdad? A Chosica, para variar, a Ñaña, un año. De repente, por ahí, de repente, para que no se quede todo de Chosica, a Ñaña, que está al costado. Muy bien. Entonces, si tú de Chosica, que ya lo conoces muy bien, sigues subiendo una hora o quizá hora y media, no más arriba, pues ya llegas a Guarochirí. Está ahí Batucana, San Jerónimo de Surco, San Mateo, toda esa es la región de Guarochirí. ¿Y qué pasa? Bueno, hace mucho tiempo, en los inicios de la colonia, existió un extirpador de idolatrías. ¿Quién es? ¿Qué cosa es un extirpador de idolatrías? Bueno, es un sacerdote, pertenece al tribunal del Santo Oficio, es decir, la Santa, ¿qué cosa? La Santa Inquisición. Entonces, a estos inquisidores pues les llegaban noticias, no denuncias, mejor dicho. Por ejemplo, decían, a tantas leguas al este de Lima se celebra la fiesta del dios Huiracocha. ¿Y qué hacía este Francisco de Ávila? Pues se iba con sus secretarios, obviamente, y tomaban toda una relación, todo un informe. A ver, a tantas leguas de la ciudad de Lima, se conmemora la fiesta del dios Huiracocha, qué cualidades tiene este dios, cómo se le celebra, qué día se le celebra, y luego que anotaban todo, procedían a destruir absolutamente todo. Destruían todo el santuario, mataban personas, hacían lo que querían. Pregunta del millón, queridos amigos. Francisco de Ávila logró su cometido, logró borrar o que olviden absolutamente todo esto, sí o no. ¿Qué dices tú? ¿Logró su propósito? Sí o no. ¿Qué dices? No. ¿Por qué no? ¿Dónde se quedó? ¿Dónde permaneció? Ya está muy bien lo que has dicho, no, pero ¿dónde permaneció? ¿Dónde se quedó?
Se quedó en el papel, pues señor, se quedó en el papel. Recuerda que te dije, iban tomando nota, iban apuntando todo lo que había. ¿Y qué sucedió? Ya en el siglo XX, José María Arguedas hace una traducción al castellano moderno y le dice, pues no, y coloca allí, dioses y hombres de Guarochirí. Por eso tú aquí ves el nombre de José María Arguedas, no porque él lo haya traducido, perdón, no porque él lo haya escrito, sino que él lo tradujo al castellano moderno, queridos amigos. Entonces, ¿qué pasa? Pues efectivamente tenemos este texto, donde por ahí de repente pues destaca el mito de Cuniraya Viracocha. ¿Tú sabes ese mito? ¿Conoces el mito de Cuniraya Viracocha? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Lo has escuchado? El mito de Cuniraya Viracocha y Cavillaca, la bella Cavillaca. ¿Sí? Nada, dice. No has escuchado, Julio. Jesús, perdón, Jesús. No, nada. ¿Te cuento? ¿Quieres que les cuente? Ya, pero sí, pues deben decir rápido, pues chicos, rápido. Sí, no, lo he escuchado, cuéntalo una vez, que no entiendo, así. De frente, nada más, estamos en confianza, señor, ya tenemos 12 semanas, ya pues 12 semanas. Te cuento, entonces, te cuento. A ver, vamos a calentar la garganta. Ya está. Muy bien, listo. Entonces, ¿qué sucede? Pues mira, te cuento, señor. Se dice que en ese valle, bueno, en estas alturas de Guarochirí, había una princesa, así, bellísima, bellísima, como ella sola. Una princesa hermosísima llamada Cavillaca. ¿Ya? Y era tan, pero tan hermosa que todos los que la veían se quedaban completamente enamorados de ella. Todos se enamoraban, pues, de la bella Cavillaca. Tanta era su belleza que se enamoraban príncipes, reyes, guerreros, todos. Hasta, ¿sabes quién? El dios Huiracocha. Huiracocha también se enamoró de ella, pues, ¿no? Pero al temor de ser rechazado, como todos los mortales, todos los que habían sido despreciados, Cuniraya Viracocha, pues, empezó a idear un plan. ¿Cuál fue ese plan? Esperó que Cavillaca, ¿no? La bella Cavillaca, pues, descansara, ¿no? Un rato y tranquila. Se puso a descansar debajo de la sombra de un lucmo. ¿Conoces el lucmo, no? El árbol de la fruta de la lugma. ¿Conoces? Verano, tu marciano de lugma con leche. Sí conoces. Bien. Entonces, debajo de la sombra de un lugmo, estaba descansando. Entonces vino pues Cuniraya Viracocha, picó uno de estos frutos, pero se había convertido en un colibrí, pues, ¿no? Se había convertido en colibrí y al picarlo, pues inseminó la fruta. Y al inseminarla, pues dejó caer la fruta a sus pies. La bella Cavillaca, pues al ver el fruto maduro y jugoso, bueno, la luma era jugosa, madura y deliciosa, pues la limpió por ahí y se la devoró inmediatamente. ¿Qué sucedió? El fruto estaba enseminado. Por consiguiente, ¿qué cosa? Cavillaca quedó embarazada. Pues todos querían ser el padre, pues, de esa criatura. Todos le traían regalos, le traían, pues, obsequios, le traían de todo. Lo mejor de lo mejor, no eran reyes, príncipes, le traían lo mejor. Le armaron un baby shower, pero increíble. La niña nació, pero increíble, tenía todo. Pero ¿qué sucede, Cavillaca? Todos querían ser el padre. Ninguno había hecho nada, pero todos querían ser el padre. ¿Sabes qué dijo Cavillaca? Cavillaca le dijo, señores, regresen a sus reinos. Yo al cabo de un año los voy a llamar. Cuando mi hija esté dando sus primeros pasos, yo los voy a llamar. Ahí sabré quién es el padre de esta bebé. Y pues efectivamente todos se fueron. Esperaron pacientemente un año, esperaron el llamado y Cavillaca pues nuevamente los invitó a todos. Cuando llegaron, hizo que todos se sentaran en círculo. Así también, pues, el viejo Cundiraya Viracocha había llegado así, pero viejo, pues viejo, así convertido viejo, sucio, cochino, así como cuando Odiseo regresa a Ítaca, así igualito, igualito, cochino, viejo, terrible. Y los sentó todos ahí en círculo. La bella Cavillaca tomó a su bebé que ya daba sus primeros pasos y la colocó al centro y dijo, hacia donde camine, señores, ese es el padre de mi hija. Hacia donde ella se dirige, ese es el indicado. ¿No? Así más o menos como el cuy en la tómbola, ¿no? Ponen al cuy en su caja, una modita, igualito. Pues, ¿no? Ahí nació de repente la tradición, ahí nació señor. Entonces, ¿qué ocurre? Pues efectivamente, para la sorpresa de todos, la niña caminó hacia el viejo Cuniraya Viracocha. Cavillaca, pues muy molesta, ofendida, tomó al bebé en sus manos
y se fue corriendo, no quiso saber nada. Cuniraya Viracocha, entendiendo que su plan había sido malo, inmediatamente se convirtió en el dios resplandeciente que siempre había sido, así, una luz cegadora. Entonces, Super Saiyajin 5, Super Saiyajin nivel dios, una luz resplandeciente, sus ropas de oro y plata, hasta sus yanquis eran de oro. Increíble, señor, increíble. Y se fue detrás de Cabillaca, pues, ¿no? Y decía Cabillaca, voltea, mírame, soy yo, Cuniraya Viracocha. Pero, señor, tú ya sabes cuando ella se molesta, ¿sí o no? Tú ya sabes, no quiere entender de razones, no va a voltear, ¿sí o no? Tú sabes, no te hagas, señorita, tú sabes, tú sabes. Entonces, ¿qué ocurre? Pues nada, pues, ¿no? Entre las quebradas, los montes la perdió de vista. Entonces, ¿qué ocurre? Pues de repente, pues ¿cómo se llama el profe? Digo, ya me hace confundir, Jesús me has hecho confundir. ¿Qué pasa entonces? Pues, ¿quién era? Ah, Kuniraya Viracocha, ya. Kuniraya Viracocha, pues le dice, se pierde, pues no, y de repente ve un cóndor y le dice, amigo cóndor, ¿has visto a mi hermosa Camillaca? Y el cóndor le dice, sí, corre, ya está cerca, la vas a alcanzar. Y Kuniraya bendice al cóndor, tú serás el ave sagrada de estas tierras, los hombres te venerarán, le dice. Bendijo al cóndor, sigue corriendo, sigue avanzando y ve una serpiente por ahí andando. Amiga serpiente, ¿has visto a Cabillaca? Ya no la encuentras, ya te atrasaron, ya se fue con Mancocapas, ya dice que van a fundar el imperio de los incas. No, no le da esperanzas y maldice al cóndor, pues no, perdón, maldice a la serpiente. Tú eres un animal rastrero, los hombres te odiarán y cuando te vean te matarán a pedradas, le dice. Así, Kuniraya Viracocha va bendiciendo y maldiciendo a los animales según la respuesta que ellos le den. Cavillacas se ha dado un pique terrible, ¿eh? Se ha dado un pique terrible, ha bajado desde Guarochirí, ha pasado por Manchay, ha llegado por Lurín, se ha comprado sus chicharrones ahí en Lurín, ha cruzado el valle de Pachacamac, ha cruzado la Panamericana Sur y ha llegado hasta el mar. Está terrible, terrible. Cavillaca estaba lista para los Panamericanos, solo que la inauguraron muy tarde, ¿eh? Ella misma era. ¿Qué ocurre? Pues llega justamente al mar. Atrás de ella, Cavillaca, digo, Cuniraya Viracocha, y llega, tú sabes, conoces al santuario de Pachacamac, ¿no? Has ido de repente con tu colegio, ahí al costado del Urín, esas ruinas de Pachacamac, ¿conoces, no? Ya, di sí, aunque sea, di sí, ya. Por compromiso, dime que sí, aunque sea. Entonces, ¿qué sucede? Llega pues arriba al santuario de Pachacamac, ahí en la parte alta, y cuando ve allá arriba, ve que su bella Cavillaca ha entrado al mar. Y al entrar al mar, pues se ha transformado en un islote así grandote y su hijita en una peña más chiquita. Sí conoces, ¿no? La playa, ¿cómo se llama esta playa de San Pedro? Ahí a la altura del Lurín, más o menos, Panamericana Sur, ¿conoces? Hay una isla grandota y al costado una chiquita, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Conoces? Ya. Entonces, ¿qué ocurre? Has ido a veranear seguro por allí. ¿Qué ocurre? ¿Qué sucede? Se ha convertido en una isla. ¿En una isla? No, la isla tiene vegetación, amigo. La isla es así como la de Robinson Crusoe con sus palmeras y demás. Es un islote. ¿Cuál es la diferencia? Un islote es piedra, es roca. La peña también, pero más chiquita. ¿Qué ocurre? ¿Por qué ha sido castigada? ¿Por qué se convirtió en piedra? ¿Por qué el dios Kon, dios del mar, la ha convertido en piedra? Yo te pregunto, voy a hacer un paréntesis aquí. Queridos amigos, en el mundo incaico, ¿cuál es la principal fuente económica? Ya, olvídate del mito. ¿Cuál es la principal fuente económica? La agricultura. Muy bien, hasta el día de hoy, ¿verdad? El peruano antiguo cultivó en todos los lugares, en terrenos planos, en los desiertos domesticó la tierra, en el desierto también cultivaba, en los cerros, los famosos andenes, en el agua, ¿no? Es desde los Huari ya, ¿no? Los famosos guaru o camellones, sembraba en el agua, sembraba donde le dé la gana. El peruano antiguo no tiene miedo, bravo de bravo, siembra donde quiere. Por consiguiente, la tierra, la agricultura, es fuente económica, es importante, símbolo de fertilidad. Yo te pregunto, ¿la piedra será símbolo de fertilidad? ¿La piedra será símbolo de abundancia? No. Tú no puedes abrir la piedra y sembrar ahí dentro. No puedes, no va a crecer nada, es imposible. Por consiguiente, el peor de los castigos, y acuérdate bien esto,
El peor de los castigos en el mundo incaico es eso, convertirse en piedra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la piedra sería infértil. Ahí no puedes producir nada. ¿Sí? Ojo, que no se te olvide. ¿Sí? Que no se te olvide, señor, señorita que me estás escuchando. Muy bien, sigamos, señores, sigamos avanzando. Vamos a pensar en algunas características fundamentales. Ya, por ejemplo, tenemos el sentido colectivo. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que no existe en el mundo incaico el sentido de autoría. No, que, ya yo hago este poema, esta canción, abajo firmo, Pachacútec. No, 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 no. Yo escribo acá más abajo, Mimito y Manco Cápac. No, no existe. No, no existe ese sentido de autoría. La literatura es colectiva, le pertenece a todos, le pertenece al pueblo. Ojo. Dos, animista. ¿Qué cosa quiere decir ánima? A ti que te gusta ver las películas de terror, ¿qué es un ánima? ¿Qué es una ánima? Animista, dice. Alma, ¿sí? Le das alma. Ánima igual alma. El carácter animista quiere decir que le va a entregar vida absolutamente a todo. Los cerros, las quebradas, los ríos, las nubes, el rayo, los lagos, las lagunas, todo tiene vida. Tú de repente has viajado en algún momento, pues, a visitar, pues, a tus parientes al interior del país y de repente tú dices, a ver, ¿cuál es el cerro más grande? Ya, ahí voy a ir, yo voy a subir. Pero ¿qué te ha dicho tu tío, tus abuelos de repente? No, vas a ir al cerro, no vayas así nomás, toma, toma, toma. Llévale su coca, ¿no? Llévale su chicha, llévale su cigarrito, llévale al cerro, llévale al apu, llévale, págale, dale eso y ya pues subes. ¿Has escuchado eso, no? ¿O has visto eso de repente? Claro, le estás haciendo un pago, una ofrenda, porque si tú no haces eso, pues el cerro te puede tragar, ¿no? Por eso que después dice, el turista tal ha desaparecido, lo buscan, nunca lo encontraron. El cerro se lo tragó, se lo comió el cerro. No, de repente has viajado y has visto también que en algunos lugares van colocando en algunos cerros, ¿no? Colocan una piedra, más encima colocan otra, de ahí colocan otra encima, como un cerrito, ¿no? Como una montañita, como una torre de piedras. Los famosos apachetas. ¿Has visto eso también, seguro? ¿No? Los famosos apachetas, esos cerritos ahí, que es una forma de pago también. Los viajeros pues van dejando su piedrita y van haciendo su pago, van haciendo su ofrenda. Claro, todo tiene vida, los famosos apus. ¿Qué más? Tenemos la oralidad, ¿sí? El sentido oral es importante. ¿Por qué? Porque no existe una escritura. No es, entonces, al no existir una escritura, lo que existe justamente es ¿qué cosa? Si no hay escritura, ¿dónde lo guardas? En la memoria. Lo guardas en la memoria. Entonces tú aquí tienes dos conceptos, pues. El concepto de memoria y el concepto de recuerdo. Yo te pregunto, ¿cuál es colectivo? ¿La memoria o el recuerdo? ¿Cuál es colectivo? ¿Memoria o recuerdo? ¿Cuál es colectivo? La memoria. Claro. Tú por eso escuchas el término la memoria de nuestro país, la memoria del pueblo, claro, porque es el sentido colectivo. La palabra recuerdo es personal, viene del latín re que significa volver, y cordis, griego, que significa corazón, volver al corazón, recordis, volver al corazón, el recuerdo. Por eso comúnmente escuchas, no, recordar es volver a vivir, claro, pues lo que sale aquí, lo que sale del corazón. Recuerdo personal, memoria colectivo, ¿ya? Ojo, importante. ¿Qué más? Vamos a ver el sentido clasista, las clases, porque la literatura también fue clasificada en el Imperio Incaico. Por ejemplo, existen dos historias, escúchame, existen dos historias referentes a la fundación del Imperio Incaico. ¿Cuáles son esas dos? Rápido, dime ahí en el chat. Dos historias sobre la fundación del Imperio Incaico. Los hermanos Ayar, uno. ¿El otro cuál es? Ya, el otro. El mito de Manco Cápac y Mama Ocllo, muy bien. Pero tú sabes que el mito de Manco Cápac, mito significa mitología, Dios. Claro, Manco Cápac y Mama Ocllo, ¿qué nos dicen? Eran hijos del Inti, hijos de Dios el Sol, salieron de las profundidades del lago Titicaca. Esta es una explicación para la panaca, para la nobleza, claro. ¿Por qué? Porque les hace entender que ellos son hijos del Sol, son hijos del Inti.
no son como el común de los runas, como el común de los hombres, ¿no? A ver, sal de debajo del agua, no vas a sobrevivir. Esa agua está helada, además, no es imposible. Además, ellos son hijos del sol, ellos pueden hacer todo. Muy bien, eso es un mito. Eso fue narrado justamente para la panaca. En cambio, los hermanos Ayar, ¿qué es? ¿Es el mito? No, es la leyenda de los hermanos Ayar. ¿Qué ocurre? ¿Qué nos dice esta leyenda? 4 hermanos y 4 hermanas. No dice que son hijos de Dios, salen nada más, salen desde una cueva y van buscando. ¿Qué le ocurre? A cada hermano le va ocurriendo algo. A uno le encierran en una cueva, el otro se transforma en cóndor. ¿Y al tercer hermano qué le pasó? ¿En qué se convirtió? Lo castigaron y ¿en qué se convirtió? Uno lo encerraron en una cueva, el otro se convirtió en cóndor y el tercero, ¿qué le ocurrió? Claro, muy bien, se convierte en piedra, se convierte en piedra. ¿Cuál era el peor de los castigos en el mundo incaico? Ah, ya sabes, ¿sí o no? Ya sabes cuál es el peor de los castigos en el mundo incaico, que te conviertas en piedra. Entonces, ¿qué pasa? Al final quedó un hermano, ¿sí o no? Ayarmanco, que luego se le conoció como Manco Cápac y se quedó con las otras hermanas. Es terrible, ¿no? Un pillín, Manco Cápac, un pillín, definitivamente. Terrible, terrible, incorregible. Entonces, ¿qué sucede? ¿Te das cuenta? Esta leyenda que nos habla de hermanos, seres humanos, y esos seres humanos, ¿qué les ocurre? Les pasan castigos. Si tú no ofrendas a los dioses, si tú no le pagas a los dioses, ¿qué te van a hacer ellos? ¿Qué te van a hacer los dioses? Te van a castigar. Entonces, la leyenda esta es para castigar pues a los hombres. Claro, para sembrar el miedo. ¿No? Ah, ya, entonces yo qué hago? Pues voy a tener miedo a los dioses, me pueden castigar, me van a convertir en cóndor, me van a convertir en piedra, ¿no? Me van a convertir en algo raro, ¿no? Entonces, ah, ya, pues no hay que ofrendar, hay que hacer todo. ¿Te das cuenta? Ahí está, pues. Los mitos no son así por así, las leyendas tampoco. Tienen un sentido lógico, amigos. Tienen algo importante, tienen que explicar el mundo. Agrarista. ¿Qué es esto de agrario? ¿Qué pasa con esto agrario? Lo agrario tiene que ver con la agricultura. Todo gira en torno a la agricultura en el mundo andino. Profesor, pero tenían, trabajaban la plata, trabajaban el oro, piedras preciosas. Claro, muy bien, trabajaban el oro y la plata, pero no tenía el valor monetario como lo tenemos ahora, pues. No tiene ese valor monetario. El valor, el verdadero valor, esa riqueza, tiene que ver con el número de qué? Número de oro, no. El oro simbolizaba el Inti, la plata simbolizaba la quilla, la luna. Tu verdadera riqueza consistía en tu Ayu, en tu familia. Si tu familia es muy numerosa, pues era muy rico, todos te podían ayudar. Pero si tú tenías un Ayu pequeñito, ¿vas a poder hacer grandes cosas? ¿Te van a poder ayudar? No, sí o no. Ah, muy bien. El sentido de riqueza tiene otra connotación, tiene otra idea. ¿Te das cuenta? Muy bien, sigamos entonces, seguimos avanzando. Entonces, pues ya hemos definido prácticamente aquí a los géneros literarios. En cuanto al género épico, tenemos el mito, que nos narra el origen del mundo, el mito de Cuniraya Viracocha, que acabamos de contar, y también tenemos la leyenda de los hermanos Ayar, ¿no? 4 hermanas y 4 hermanos que van a salir y van a tener un punto importante en la fundación del imperio de los incas. En el género lírico tenemos especies. Estas especies también ayudan pues a justamente a interpretar. Son poemas. Por ejemplo, el Jarawi. El Jarawi es un poema de carácter amoroso, queridos amigos. Estos incas parecen europeos, creo. Estos incas son medios europeos. ¿Qué les pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Este Jarawi, pues vamos a ver que nos habla de carácter amoroso. ¿Qué pasa, queridos amigos? ¿Qué pasó? Las canciones de amor, ¿hablan de amor o de qué hablan? A ver, dime. ¿Las canciones de amor hablan de amor o de qué hablan? Tú sabes. A ver, esas baladas que escuchas ahí en Radio Corazón, ahí cuando escuchas a Chiqui, ahí, cuando llamas ahí, pones tu caso en vitrina.
No te hagas, yo te he escuchado, tal vez la otra vez reconocí tu nombre ahí. Estabas llamando ahí a Chica en Radio Corazón. ¿Qué sucede? Yo te he visto, yo te he visto, no te hagas. Yo te he escuchado ahí, te he escuchado. Estás presentando tu caso ahí, caso en vitrina. Todavía la próxima vez yo te voy a llamar para aconsejar también. Voy a mandar ahí mi audio. ¿Qué ocurre? Era otro, dice, te he visto ahí, Jesús, te he visto. Entonces, ¿qué ocurre? Pues te hablan de desamor. Te hablan de desamor, queridos amigos. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, ¿qué ocurre? Pues este Harawi va a servir como modelo. Ojo, escúchame, quiero que me entiendas esto. Sirve como modelo para crear el yarabí. Mira la diferencia. Yarabí, mestizo. Harawi es inca, es quechua. Si yo tengo el Harawi que habla de desamor y tomo también a la poesía española y los uno, mezclo lo quechua y lo castellano, me da algo mestizo. Te digo esto porque muchas veces ponen, marque el poema de carácter amoroso, el poema quechua de carácter amoroso, y ponen todos estos cuatro más Yarabí. ¿Y tú qué haces? Ah, Yarabí, pues vuelve mi palomita, vuelve a tu sonido a Melgar, pues, ¿no? Mariano Melgar, marco eso. Mal, pues, señor, mal, esa no es. El Jarawi es el verdadero. Jarawi quechua, Yarabí mestizo. ¿Ya? Que no se te olvide. ¿Ya? Muy bien. Y la próxima vez yo también voy a aconsejar ahí, casos en vitrina. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué más? Hailey. ¿Qué es el Hailey? El Hailey es el canto triunfal, el canto victorioso, alegre, de la guerra. Lo máximo eres tú, pues como tú no hay nadie así, lo máximo. Ayataki, aya, prefijo de qué en quechua. Aya significa, aya significa muerto. ¿Ya? Aya significa muerto. Taki, así como el taki oncoy, taki significa baile, canción, baile de los muertos. Es una elegía, una canción de los muertos, una elegía. ¿Te acuerdas como la elegía que estudiamos la primera semana? Ya igualito, pues igualito. El Aymoray. El Aymoray tiene que ver, claro, como la de don Rodrigo Manrique, más o menos. Ajá. ¿No? Jorge Manrique le escribió a su padre, don Rodrigo Manrique. Muy bien, Jesús lo máximo. Un punto más, Jesús. El Aymoray, no tengo registro. Aymoray, ¿qué es el Aymoray? El Aymoray es un canto dedicado a la agricultura, ¿sí? A la agricultura. Tú de repente, pues, has participado, ¿no? En los colegios con las famosas festidanzas, ¿no? Y tú sabes que había danzas, pues, de cosecha, danzas de guerra, danzas de enamoramiento. Y en estas danzas, pues, habían cantos también, habían canciones en quechua, ¿sí o no? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué pasa? Pues en cada una de ellas, pues, habían diversas estrofas. Ya, esas estrofas quechuas, esos son los géneros líricos. Ahí está, pues, el contenido literario en cada una de esas canciones, queridos amigos. Ahí está. Muy bien, sigamos, antes que nos vayamos. Vamos con la literatura peruana colonial. Ya, acabó el imperio incaico, vino la conquista, llegó la colonia, ¿no? Vemos allá a Pizarro la famosa escena de los 13 del gallo ahí, ¿no? Los que quieran ser ricos al sur, los que no, que se regresen al norte. Ahí está. ¿Qué más? Se viene la famosa toma de Cajamarca, una batalla sangrienta y finalmente la captura del Inca Atahualpa. Lo van a quemar ahí, lo van a quemar, le van a la pena del garrote, lo van a ahorcar ahí a Atahualpa. Acaba todo, termina todo. Y damos paso pues a la colonia. La colonia trae consigo una nueva forma de narrar, la famosa crónica. Crónica, cronos, tiempo, viene con ese sentido de narrar al momento, de manera inmediata, los hechos sucedidos en alguna batalla, en un descubrimiento, en un viaje. Pero estos cronistas que tenían como trabajo o misión fundamental informar al rey de manera objetiva, en realidad se basan mucho en la subjetividad. No van a ser tan pues objetivos que digamos. Por ejemplo, te narro, te cuento, una de estas crónicas narran justamente pues a un grupo de conquistadores que están caminando y de repente en el viaje han visto un árbol de manzanas, una manzana, tengo hambre, la arranco, la limpio muy bien y me la como. ¿Qué pasa?
este español empieza a sentir fuego en su boca, arde su boca, siente fuego y dice, esta es una manzana endemoniada. Y es endemoniada porque el cristianismo no ha llegado a estas tierras. Una manzana endemoniada. ¿Las manzanas tienen fuego, señor? ¿O qué cosa habrá probado este sujeto? ¿Qué ha pasado? Rocoto, profe. Ha probado un rocoto, pues señor, muy bien, muy bien. Ha probado un rocoto. A ver, dale una mordida al rocoto, a ver allí. No, a veces tú le echas un poquito a tu comida para darle sabor, para darle gusto. Bueno, de esa manera subjetiva también, ¿no? Pero un poquito nada más. Y ahora darle una mordida ahí de frente. Eso sentir fuego, pues terrible. Y ahora esos españoles que no están acostumbrados a comer picante, que nunca habían probado, peor todavía, pues sí o no. Terrible, terrible, terrible. Pero esa forma es de narrar de manera subjetiva, pues. Es subjetividad, no están siendo objetivos. Existen tres tipos de cronistas, señores. Tenemos a los cronistas españoles, mestizos e indígenas. En el caso de los cronistas españoles, tenemos, por ejemplo, a Juan de Betanzos con la famosa Suma y Narración de los Incas. Tenemos a Pedro Ciza de León con el señorío de los Incas. Mestizos como el Inca Garcilaso de la Vega y como el padre Blas Valera. Otros cronistas indígenas, como el caso de Felipe Huamampoma de Ayala y Juan Santa Cruz Pachacuti. Ya, estos son los que nos ayudarán pues a representar el día de hoy. Ahora, hablemos del primero. Hablemos de Gómez Suárez de Figueroa, más conocido como el Inca Garcilaso de la Vega. ¿Qué pasa? Este sujeto es considerado como el primer peruano. ¿Por qué? Porque es hijo de español y de madre incaica. Su padre, el capitán del ejército español, Sebastián Garcilaso de la Vega. Y su madre, la ñusta Isabel Chimpuocyo. ¿Qué es una ñusta? ¿Quién sabe qué significa la palabra ñusta? ¿Quién me dice? Ñusta, esposa del Inca, cerca, cerca, por ahí vas, Jesús. Ñusta igual a princesa, pues. La esposa del Inca era la Coya, Coya, ¿ya? La Ñusta es la princesa. Así cuando tú ves esos bailes típicos, ¿no? De, llegaron las ñustas, ¿no? Las que vienen así con un sombrero, pues medio plano, medio curvo y por acá plano, así, de rojo, y vestidas de rojo y negro, pues en realidad, pues representan a las ñustas, princesas incas, cusqueñas, definitivamente. Entonces, ¿qué pasa? De allí era, pues, Isabel Chupoyo, o sea, pertenecía a una panaca. Fue nieta de Tupac Yupanqui, por consiguiente, bisnieta de Pachacútec. Ojo, mira, una panaca importante, ¿ah? Desciende de una panaca muy importante. Entonces, ¿qué ocurre? Pues bueno, el resultado de este matrimonio nació Gómez Suárez de Figueroa, más conocido con el tiempo como Garcilaso de la Vega. ¿Qué sucede? Este hombre, pues, o este niño, Gómez Suárez de Figueroa, vivió entre ambos mundos, frecuentó la corte de Sairi Tupac, pero también vivió, pues, con su padre. De hecho, recibió una educación totalmente renacentista allí en el Cusco, con los hijos de otros nobles españoles. Lo cierto es que luego de la muerte de su padre, Gómez Suárez de Figueroa decide viajar a España para reclamar la herencia que le corresponde a su padre como conquistador, pues, de estas tierras. Sin embargo, la herencia le es negada. ¿Por qué le es negada? ¿Por qué no le quieren dar la herencia? Porque se justifican diciendo de que su padre era un traidor a la corona. Traidor, ¿pero de qué? Su padre, el capitán Sebastián, pues durante la etapa de las guerras civiles le prestó un caballo a uno de los hermanos de Francisco Pizarro para que pueda buscar, para que pueda escapar. Pero una traición, no. Un acto solidario, más bien, con un ex compañero de armas. Bueno, lo cierto es que Garcilaso, al no tener herencia, al no poder reclamar, que quiso regresar a Perú, pero tampoco lo dejaron. Así como Garcilaso, hay muchísimos casos. A muchos hijos mestizos o no reconocidos no les permitieron reclamar la herencia, apelando a diversas excusas. Y es que en realidad es así, pues. Cuando tú no quieres pagar, te inventas cualquier excusa. ¿Sí o no? No mientas.
¿no? Cuando no quieres, imagínate que tú eres el rey y tienes que pagarle la herencia a él, a él, a él, a él, a él, a todos. Te inventas cualquier excusa. Diversas excusas para diversos personajes. Al final no le pagas a ninguno. Ah, me regreso. Tampoco hay regreso. ¿Por qué? ¿Por qué no permitirías el regreso de esas personas si no les vas a pagar nada? ¿Por qué? Porque son personas que guardan de momento un resentimiento con la corona española. ¿Y qué haces con un conjunto de personas resentidas? ¿Qué pasa cuando se han resentido? Pues la mayoría. ¿Qué haces? Pueden formar una rebelión, pueden poner en peligro la estabilidad de la corona española. Entonces, ¿qué ocurre? Al enemigo es mejor tenerlo cerca, ¿cierto? Y se quedan allí. Se quedan. Profe, Dime, ¿el Inca Garcilaso tiene que ver algo con el otro Garcilaso? ¿el español? Sí, justo iba a ir con tu pregunta, pero quiero ir en orden para no romper el hilo. Ya, ya. Ya, ahorita lo respondo. Tranquilo, Jesús, tranquilo. Entonces, ¿qué pasa? ¿No? Entonces, pues, Sebastián, bueno, ahora Garcilaso de la Vega se queda en España y justamente al no poder regresar, entra al servicio del ejército español y más tarde se convierte en sacerdote. En el lapso de este periodo, en el lapso de este tiempo, escribe diversos textos. Por ejemplo, número uno, la Florida del Inca. Esta La Florida del Inca es una narración que le cuenta Gonzalo Silvestre. Gonzalo Silvestre fue un conquistador también, pero un conquistador que estaba así lleno de cortes, tajos, un faite de faites, terrible, cortes por todos lados. ¿Y qué le había ocurrido? ¿Por qué era así? Porque justamente había participado de la toma de la conquista de la Florida. Sí, ese estado, esa península de Florida que se encuentra allá en Estados Unidos, allí también fue dominio español durante un tiempo. Escribe, por ejemplo, traduce, perdón, los diálogos del amor de León Hebreo, traduce los diálogos del amor y también escribe un texto muy importante llamado Genealogía de Garci Pérez de Vargas. En este texto, Genealogía de Garci Pérez de Vargas, justo pasa el avión. Ya se fue el avión. Justo voy a comentar la pregunta del amigo, pasa el avión ahí, no quiere que conteste. Escribe entonces Genealogía de Garci Pérez de Vargas. ¿Qué ocurre? En este caso, vamos a ver que en Genealogía de Garci Pérez de Vargas, él va a rastrear y hacer un seguimiento de todo el árbol genealógico paterno. No empieza a rastrear, vinculándose así con el poeta del Renacimiento, Garcilaso de la Vega. Él empieza a buscar allí una línea directa, empieza a buscar. ¿Y sabes por qué? Porque ese poeta, Garcilaso de la Vega, del poeta del Renacimiento español, está vinculado también con Jorge Manrique, ¿no? Que por ahí lo comentaron hacia arriba. ¿Quién lo comentó? Ah, Jesús también lo comentó, don Manrique, sí. También está vinculado, pues, entonces está vinculado con el poeta del Renacimiento, ¿ya? Perdón, el poeta medieval. Entonces, mira, si por un lado Garcilaso descendía de su madre, de una panaca real, nieta de Tupac Yupanqui, bisnieta de Pachacútec, por el otro lado también vinculaba, pues, a una nobleza española, ¿no? Una nobleza literaria, digamos, ¿no? Garcilaso de la Vega, Jorge Manrique, o sea que tenía de dos puntos muy importantes. Ahora, el texto máximo que tiene es justamente el que estamos viendo, los comentarios reales de los incas. Garcilaso pone este nombre de comentarios reales, este adjetivo de reales, porque él se siente como la única voz autorizada para poder narrar lo que ocurrió en el Tahuantinsuyo. Comentarios reales, con el sentido de auténtico, no de reyes, sino de auténtico, en diferencia pues a los otros cronistas que no entendían cómo funcionaba el imperio incaico y aún así escribían sobre ellos. Profe, Ahora, dime, ¿qué vendría a ser el poeta Garcilaso de su sobrino, nieto o al revés? sería una especie de, el poeta sería una especie de, digamos, tío abuelo. Tío abuelo, ¿no? El poeta sería el tío abuelo, más o menos. Ah, ya, ya, gracias. Listo. Entonces, ¿qué ocurre? Pues escribe este como en sentido de comentarios reales como auténticos. Y sobre todo porque había muchos cronistas que ni siquiera habían llegado a América, mucho menos a Perú, y aún así escribían sobre los incas. Era porque entrevistaban pues a los viajeros, a los soldados, e iban escribiendo, ¿no? Bueno, un poco dudoso allí la información. Él sí se siente con la voz autorizada. En la primera parte,
Escribe sobre la historia del Perú, la fundación del Imperio de los Incas, sus fuentes económicas, su religión, sus costumbres. Garcilaso nos presenta el mito de Manco Cápac, lo conocemos gracias a él. Los 14 incas también se lo debemos a Garcilaso de la Vega. La segunda parte, también conocida como Historia General del Perú, tiene como tema principal a las guerras civiles entre conquistadores, entre los conquistadores. En esta segunda parte, en realidad, lo que hace Garcilaso es reivindicar a la figura de su padre, ¿no? El capitán Sebastián Garcilaso de la Vega. ¿Por qué? Porque justamente menciona que no es un traidor, sino alguien que ayudó a un antiguo compañero de armas. No, nada más, solamente prestó un caballo. Eso no es un acto de traición. Este texto, respondiendo a la pregunta de aquí de Miguel, nos pregunta si Garcilaso era bilingüe, era trilingüe. Sí, era trilingüe. ¿Por qué? Porque manejaba el castellano, el quechua y el latín. De hecho, las primeras impresiones de los comentarios reales se hacen en esas tres lenguas, castellano, quechua y latín. Castellano para que lo lean todos los incas, perdón, todos los españoles, quechua para todos los incas y latín porque es la lengua franca, es la lengua que conocen absolutamente todos en todas las partes del mundo. Hasta incluso se dice que hasta en la China se manejaba el latín, pero la corte, ¿no? La élite, ellos, porque es la lengua franca, es la lengua de intercambio. Así como dirías hoy el inglés, ¿no? Una lengua de intercambio, una lengua total, una lengua franca, algo así. Entonces, no era bilingüe, era trilingüe. Muy bien, sigamos entonces. Vamos a ir por aquí. Otro cronista importante sería Huamampoma de Ayala. Este Huamampoma en realidad pues es un Yarovilca. Él no se siente inca para nada. Él es Yarovilca. ¿De dónde son los Yarovilcas? Del actual Huánuco. En este caso, Felipe Huamampoma de Ayala le escribe esta carta al rey Felipe III. Le escribe esta crónica a manera de carta para poder presentarse y decirle que él es Huamampoma, hijo de Huamanchaba, nieto de Huamanmalqui. Le dice que estos Yarovilcas son los verdaderos señores de estas tierras, que los incas son unos desordenados, que los incas son unos incivilizados, unos bárbaros que han llegado y se han apoderado de todo, que han ido conquistando diversas tierras y se han ido llevando lo mejor de cada etnia. Por ejemplo, de los Moche, los mejores ceramistas, de los Chimú, los mejores orfebres, los Nazcas, sus textiles, los Paracas, sus médicos, y de los Yarovilcas, ¿qué crees que se han llevado? A los administradores, dice, porque los Yarovilcas eran excelentes administradores, tenían calles, ciudades divididas en calles y manzanas, así como las ciudades españolas, con la diferencia que las ciudades yarovilcas eran mucho más organizadas, porque habían calles para solteros, calles para solteras, calles para casados, calles para ancianos, y los matrimonios eran totalmente equivalentes. Tú eras muy alto, te casabas con una mujer muy alta. Tú eras bajito, te casabas con una mujer bajita. Eres tullido también con una mujer que era tullida, así. Todo era equivalente para mantener el equilibrio. Hasta que llegaron los incas y destrozaron todo. ¿Qué ocurre? Y de los yarovilcas, ¿qué se llevaron? A los mejores administradores. ¿A quién se llevaron? Se llevaron en primer lugar a su abuelo, dice. Se llevaron a Huamanmalqui. Murió Huamanmalqui, se lo llevaron al Cusco para que enseñe a gobernar, para que gobierne detrás del Inca, como un asesor más o menos. Murió Huamanmalqui, se llevaron a su padre, a Huamanchaba, también, y gobernaba allá. Y si los españoles no hubieran llegado, ¿a quién crees que se hubieran llevado también? ¿A quién crees? Se llevaron al abuelo, se llevaron al padre. ¿A quién crees que se lo iban a llevar después? Si no llegaban los españoles, claro. ¿A quién se lo llevaban? A él, pues, a él, a Guamampoma. Guamampoma, Guamán, halcón, Poma viene de Puma. Por eso sería él el rey de los cielos y el rey de la tierra. ¿Qué está haciendo con todo lo que te he dicho, Guamampoma? ¿Qué ha hecho? Guamampoma se ha puesto al mismo nivel, ojo, se ha puesto al mismo nivel del rey Felipe. No lo están mirando hacia arriba, usted, rey, por favor, no. Está que lo mira de manera horizontal. Si Guamampoma hubiera vivido en nuestros días, sería un excelente político. Sí, sería un excelente político. ¿Por qué? Bueno, sería el único político, para empezar.
Sería el único político en todo caso. ¿Por qué? Porque lo que ha hecho es crear una situación. Mira, Guamampoma ha creado una situación, ha horizontalizado los niveles, ni tú eres mayor, ni yo tampoco, somos al mismo nivel, y al estar al mismo nivel, al tener los términos claros, recién lanza la propuesta. Por eso es que su texto se divide en dos partes. La nueva corónica, así se llama, corónica, donde ha relatado todo lo que te he contado, y ahora viene la etapa del buen gobierno. En este buen gobierno, Guamampoma presenta su postura. ¿Cuál es su postura? ¿Cuál es su idea? Crear dos repúblicas, una república de españoles y una república de indios, cada uno con sus propias leyes, cada uno con sus propias normas, que puede existir un intercambio, que puedan negociar, pero que ningún pueblo sea superior al otro. ¿Te das cuenta? Ninguno de los dos debe ser superior, cada uno con sus propias leyes, con sus propias normas. Por eso te digo, ¿no? Guamampoma sería un excelente, o en todo caso aquí en Perú, el único político, ¿ya? Por esa visión perfecta que tiene. ¿Por qué pone nueva corónica y no crónica? Porque recordemos que Guamampoma ha aprendido el castellano como segunda lengua. Sus textos tienen, pues, lamentablemente, algunas falencias ortográficas. Aquí aparece como crónica porque es el título original que le da a él. En realidad es una crónica, pero él le llama así, corónica, le llama, corónica. ¿Ya? Entonces, una cuestión de ortografía allí, ¿no? Recordemos que es alguien que ha aprendido la lengua por sus propios medios, y además para él sería una lengua, una segunda lengua en todo caso. ¿Ya? Es como si tú aprendieras el inglés así solito, ¿no? Solamente escuchando música, viendo películas, nada más. No sin ir a una academia, nada. Obviamente te vas a equivocar en algunas palabras, no en todo, pero te vas a equivocar. Muy bien. Este texto en realidad tiene pues más de 1000 páginas, ¿ya? Más de 1100 páginas y tiene 398 dibujos, dando así, por ejemplo, como resultado, una crónica totalmente extensa, la cual fue publicada en 1615, o mejor dicho, que salió del Perú en 1615. ¿Y cuándo llegó? Bueno, lamentablemente fue encontrada a principios del siglo XX, 1909. 1910 fue recién hallada, casi 300 años después. ¿Dónde la encontraron? La encontraron en la Biblioteca Real de Copenhague. ¿Dónde queda Copenhague, queridos amigos? ¿Dónde queda? ¿Dónde está Copenhague? En Dinamarca. Sí, la encontraron en Dinamarca, muy lejos del Perú, muy lejos de España, donde era su destino. Es decir, pues que en realidad este texto nunca llegó a su destino. Se perdió. ¿Qué pasó? No sé, pues al barco lo habrán asaltado unos piratas, habrá llegado a España, de ahí se perdió, pasó de mano en mano. Lo cierto es que apareció muchos kilómetros después y algunos siglos después. Por consiguiente, queridos amigos, el texto no cumplió su finalidad. Sigamos. Vamos a hablar ahora del teatro quechua colonial más famoso. ¿Por qué decimos teatro quechua? Porque obviamente fue escrito en esta lengua, y colonial porque sigue patrones totalmente hispanizados. Por ejemplo, vamos a decir que el Ollantay se asemeja mucho pues al teatro barroco español. ¿Quiénes son los personajes quiénes son los representativos del teatro? Sí, eso es lo que estamos diciendo ahorita, estamos diciendo eso, tranquilo, tranquilo, Jesús. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a ver que este texto, ¿no? Representa o tiene mucha influencia del teatro barroco español. ¿Cuáles son esos representantes del teatro barroco? ¿Quiénes son? A ver, representantes del teatro barroco español. Los hemos estudiado ya, los conocemos. Lorca, no, lejísimos. Lope de Vega, sí, bien. ¿Quién más? Calderón de la Barca, claro, muy bien. Entonces, yo te pregunté, yo te di algunos tips. Dime, ojo, ojo, teatro. Francisco Quevedo hace poesía, un poquito de narrativa, no teatro. A ver, ¿qué sucede? Yo te pregunté, no, te dije que te acordaras.
Tres características del teatro barroco español. ¿Cuáles son? A ver, mencióname. Tres características del teatro barroco español. Rápido, para hoy. Ya, Público Vasto es una, pero yo te dije que te acordaras tres. Dije que esas tres eran fundamentales. Eran las fijas, te dije. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Tres características. No, tampoco. Tres características sí fundamentales. Nada. Uy, ¿qué pasó? No apuntaste, no apuntaste. Yo te dije que apuntaras. Yo te dije que apuntaras. ¿Por qué no me haces caso? ¿Cuáles son? Yo te dije que esos tres nos van a servir para explicar en literatura peruana. Ya, llegó el día, llegó el día. ¿Por qué no apuntaste, señor? ¿Ya ves? Ah, muy bien, ahí Gabriel ha apuntado. Muy bien. Uno, dividido en tres actos. ¿Qué más? Ojo, dividido en tres actos. Dos, escrito en verso, preferentemente octosílabo. Y tres, el personaje gracioso. Ojo, mira, escrito en tres actos, dividido en tres actos. Eh, escrito en verso octosílabo. Y tres, personaje gracioso. Personaje gracioso en Fuente Ovejuna, ¿cuál es? Personaje gracioso en Fuente Ovejuna, ¿cuál es? Mengo, señor. Mengo es el personaje gracioso en Fuente Ovejuna. En La vida de sueño, ¿cuál es? Personaje gracioso. Clarín, muy bien, correcto, Clarín. En Ollantay, ¿cuál es el personaje gracioso? Personaje gracioso en el Ollantay. Piki Chaki, muy bien. Ah, está al revés, está al revés, está al revés la segunda parte. Piki Chaki. Ya he escrito tres cosas, dice compañero ahí. Al revés, Alexander, cámbiale, cámbiale. Piki, Piki Chaki. ¿Ya qué ocurre? No, no, no está acá en nuestra lista. Muy bien. ¿Qué pasa entonces? Terrible, terrible, dice compañero. Te pasaste, ¿ah? Te pasaste, Alexander. ¿Qué pasó? Vamos a ver, en todo caso, que estas tres características que tiene el teatro quechua colonial se ajusta con el teatro del barroco. Por consiguiente, ojo, por consiguiente, vamos a ver que este texto, Ollantay, no le pertenece o no fue escrito durante el Imperio Incaico. De hecho, en el Imperio no existía el teatro. Este se escribe recién durante la colonia. Por eso es que el Ollantay tiene las mismas características del teatro barroco español. Se desconoce su autoría, por supuesto, no se sabe quién es un texto anónimo. Se deduce que pudo haber sido escrito por un sacerdote español. ¿Por qué? Porque tienen un conocimiento justamente más amplio de este tema, ¿no? De los temas literarios. Fin. Muy bien. Entonces ya sabes, ya acuérdate. Si tú te acuerdas de las características, las tres características que te dije en el teatro español, teatro barroco, te vas a acordar de Ollantay. Créeme. ¿Ya? Muy bien. Si hay alguna pregunta, bienvenido mientras voy copiándote el enlace quizzes de esta semana, ¿ya? A ver, cuéntame, cuéntame. Acá voy copiando. ¿Y tienes alguna pregunta? Bienvenido. Profe, ¿hasta dónde viene? Todo, todo. Estudia todo, querido amigo. Yo quisiera darte la semana, pero ni siquiera yo la sé. Así que estudia todo mejor. Estudia todo, todo puede ser. Sí, seguramente que sí, seguramente que sí. Si tú pones atención en las clases, vas a poder hacerlo todo. Muy bien, señores, ya les envié el quizzes, aquí lo estoy enviando otra vez. Ya nos vemos el siguiente lunes. Sí, que les vaya muy bien, muchos éxitos a todos y hasta pronto. Nos vemos, señores. Éxitos, chao, bonito lunes para todos.